Miravalles. Con ustedes, el pastor Luis Miravalles. Siento que siempre voy a ganar, que mi enemigo nunca va a triunfar. Hay una gran fuerza en mi interior, es esa luz que viene de Dios. Y cada paso que me atrevo a dar, lo doy tranquilo. Bienvenidos a tu programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Bueno, hoy realmente con el tema de que empezamos ayer, un tema que realmente trae una bendición a tu vida, porque hoy vamos a hablar de la vida en el Espíritu. Vamos a seguir hablando de la vida en el Espíritu. Ayer lo comenzamos con este programa que fue una bendición realmente, pero hoy vamos a seguir con este tema tan poderoso que es la vida en el Espíritu. El capítulo 8 de Romanos es el manual de vida. El manual de vida, y está todo allí. Pero antes, escuchate los medios de comunicación. Ahí te van. Medios para comunicarte. Por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, allí te fueron los medios de comunicación. Te podés comunicar conmigo vía Messenger, vía WhatsApp al 093-364685. Te podés comunicar allí por medio del Facebook, sí, allí al pie del video. También podés comunicarte por los distintos medios, ¿sí? Los cuales podés llegar, y bueno, nosotros podemos estar en comunicación. Es importante que yo sepa realmente qué es lo que está pasando, cuál es tu motivo de oración, y bueno, allí te pongo en mi libro de oración y puedo orar todos los días por ti en el entendimiento y en el espíritu. Sí, hoy vamos a seguir hablando de esto tan hermoso que es la vida en el espíritu, este manual de vida que hay en Romanos capítulo 8. Comenzamos ayer con esto. Realmente fue una bendición realmente, y la cantidad de hermanos que estuvieron allí conectados, que bueno, a través de los medios se comunicaron para, bueno, seguir con este tema realmente, porque es un tema apasionado, es un tema hermoso para poder entenderlo realmente, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Antes voy a saludar a los que están allí conectados. Eline, Sergio, Luz, también Guillermo, José Miguel, Marilyn, Álvaro, a todos ellos que están conectados allí al Facebook, les mando saludos aquí desde Uruguay. Tremendo esto de las redes, tremendo esto de las redes, ¿sí? Saludo a todos los que están a través de la onda radial, ahí en las X46 Radio América. Está todo el mundo allí, bueno, está escuchando, todos los hermanos que están allí, bueno, del otro lado están ahí escuchando este programa, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy. Romanos capítulo 8 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escuche, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando, dice, a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escuche, para que la perfección de la ley
se cumpliese en nosotros la justicia de la ley. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, dice: el que no conoció pecado, este es el Señor Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? El Padre. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Escuche, al que no conoció pecado, este es al Señor Jesús. Por nosotros Dios Padre lo hizo pecado a él por fe, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios o justos delante del Padre. ¡Qué tremendo! Escuche, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y esto es realmente la perfección de la ley que vive a través de este espíritu que hay en ti, de la justicia de Dios en ti, que nos permite vivir conforme al Espíritu Santo. Escuche, porque no hay ninguna condenación. Escuche, ya no existe la condenación para los que están en Cristo Jesús. Escuche, usted y yo ya no somos injustos delante de Dios Padre. ¿Escuchó? No eres injusto, tú eres un ser justo delante de Dios. ¿Cómo tú realmente puedes vivir por medio de esta revelación de Dios? Bueno, tú puedes vivir de esta manera, puedes vivir por el Espíritu de Dios, ¿sí? O puedes, tal vez, ¿sí?, seguir viviendo en la ley del pecado y de la muerte, que esto viene por medio de la carne, ¿sí? Y esta ley del pecado y de la muerte está sujetada al espíritu de muerte, el cual es Satanás. Ahora, Jesús vino, él, por medio de esta encarnación a la tierra, y él se hizo carne y sangre para participar por medio de la muerte. Él participó de carne y sangre, ¿sí? Él vino a causa de la muerte. Dice que él participó como uno de nosotros de carne y sangre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, él sufrió el pecado, pues él se hizo un hombre igual que tú y que yo. Y dígame una cosa, usted tiene que entender esto. Lo voy a leer textualmente. Hebreos, en el capítulo 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Escuche, él destruyó por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Pues él tomó en su cuerpo todo el pecado, pues el Padre lo hizo pecado, pues él lo tomó por fe el pecado no le podía sujetar a él. Pero Jesús tomó por fe el pecado para que tú fueses hecho la justicia de Dios en él. Tú eres justo delante de Dios. La justicia de la ley se cumple en vosotros. Escuche, la perfección de la ley se cumple en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que tú en tu interior eres un ser justo como lo es Jesús. Simplemente eso. Tú eres una persona justa delante de Dios, pues tiene la justicia en tu interior de Él. Tremenda revelación, hermano. Usted puede vivir por medio de esta revelación.
Pero claro, usted tiene que ser libre de esa conciencia de pecado. ¿Qué es eso? Bueno, ¿tú eres justo o eres un injusto? ¿Tú eres un pecador o eres una persona justa? No puede ser ambas a la vez. Vamos a buscar en Hebreos, en el capítulo 10, dice lo siguiente. Y esto es importante porque esto es una revelación que viene a tu espíritu y te trae libertad, pues tú ya no eres un pecador, eres una persona justa. El pecado está en él, está en Jesús. Jesús lo cargó en él para que él te dé la justicia, y por medio de la sangre de Cristo hoy tú seas una persona justa delante de Dios. Hebreos capítulo 10 dice lo siguiente en el verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Escuche, una sola ofrenda. En el antiguo pacto, la sangre de los animales cubrían a las personas, las cuales iban delante de Dios y ofrecían un sacrificio por sus pecados, ¿sí? Y lo aclara un poco aquí el capítulo 10 de Hebreo, dice lo siguiente: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Escuche, aquí está diciendo el escritor que si por estos sacrificios que se hacían continuamente, estos sacrificios los hacían perfectos, estas personas no tendrían ya más conciencia de pecado. Quiere decir que cuando Cristo hizo ese sacrificio, una sola ofrenda que nos hizo perfecto y santificados, escuche, para siempre, somos limpios una vez, pues ya no tenemos más conciencia de pecado. La conciencia es el conocimiento del bien y del mal, pero es un conocimiento no teórico, sino un conocimiento en lo que es práctico. ¿Sí? La conciencia es la persona, esa conciencia, ella es el conocimiento del bien y del mal que ya el hombre ha efectuado a través de sus obras. Escuche, pero el que es limpio una vez y para siempre por medio de la sangre de Cristo, esta persona ya no tiene más conciencia de pecado. Para Dios es como si tú nunca hubieses pecado. ¿Escuchaste? Para Dios es como si nunca hubieses pecado, es como si fueras inocente, como cuando Adán estaba en ese periodo en el cual él era inocente. Pero ¿qué pasó? Bueno, cuando Adán pecó, comienza una dispensación que es la dispensación de la conciencia, ¿sí? Ahí Adán conoció el bien y también conoció el mal. Pero dice que cuando Cristo Jesús nos redime a nosotros, porque Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es el que es colgado en un madero. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcance.
¿sí? Cristo nos redimió de la maldición, Él pagó el precio del pecado y Él llevó en su cuerpo el pecado, la maldición de la ley, para que tú vivas la perfección de la ley, quitando tu conciencia de pecado y tengas una conciencia de justicia. ¿Qué es una conciencia de justicia? Bueno, tú eres justo delante del Padre. ¿Escuchaste? Mirá lo que dice allí Hebreos 9, un poquito más atrás en el verso 13. Pero si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo es el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Escuchaste? ¿Qué es lo que pasó allí? Cuando tú recibiste esa justicia, tu conciencia ya no es la conciencia injusta, no hay conciencia de pecado, hay conciencia de justicia, hermano. Tú naciste, pero también naciste y nació todo tu interior un espíritu puro, un espíritu que tiene vida, restaurado a lo que en el principio Dios creó, y es ese hombre inocente. Tú volviste al estado de esa inocencia, al estado inocente delante de Dios Padre. Bueno, por eso tú puedes vivir una vida sin condenación. Tú no puedes condenarte en primer lugar. ¿Por qué? Porque ya la condenación no existe. Escuche, ¿y cómo yo aplico esta enseñanza a mi vida? ¿Cómo yo puedo aplicarla? Bueno, por este manual de vida que está allí en Romanos 8 y nos enseña a vivir en el Espíritu de Dios. Tú ya eres inocente delante de Dios, pero si le erras, ¿sí? Si tú le erras, no debes condenarte. Conozco personas que le erran y pasan meses o tal vez semanas llorando porque piensan que Dios no le va a perdonar ese pecado. ¿Sí? Hay cosas que hiciste y pensás, bueno, Dios tal vez me podrá perdonar. Y bueno, y no entienden realmente que el Señor Jesús nos dio una nueva conciencia de pecado, de justicia. El pecado ya no está en nosotros. Tú ya no eres un pecador, eres un justo. Pero si pecas, ¿sí? Pecas, realmente abogado tienes para el Padre. ¿Por qué? Porque si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Por qué pecas? Bueno, pecas realmente porque en la carne, al igual que el pecado, es parte de la vieja naturaleza. Y si tú sigues con esa conciencia de pecado y tú vives diciendo, sí, yo soy así. Sí, yo soy así. Porque, viste, soy iracundo. Yo me enojo. Yo ya soy así. No, tú ya no eres así. Tú eres justo. La ira que había en la carne, la antigua naturaleza, salió. Allí obró porque tú no te guiaste por el Espíritu de Dios, te guiaste por los sentimientos, por todo aquello que Satanás puede dominar o puede hacer de que tú hagas allí una obra para él. ¿Sí? Entonces cuando tú dices, sí, yo soy realmente un pecador, tú allí sigues con esa conciencia de pecado. Él te hizo justo. Yo soy libre, Señor. Y si le erras, le dices delante de Dios, gracias, Señor, oh Dios, porque yo soy justo delante de ti, Señor. En mí no hay ira. Así te hayas enojado en ese mismo instante, ¿sí? Tú reprendes a Satanás allí, dices, en el nombre de Jesús quito la ira de mí, y dices, gracias, Señor, porque no soy iracundo, yo soy justo delante de ti, Señor. Yo recibo, Padre amado, oh Dios, el perdón, porque yo no
no soy un pecador, soy justo. Yo, Señor, me arrepiento y recibo automáticamente, Señor o Dios, el perdón de mi error. Entonces dices, para ti ninguna condenación hay para mí, porque no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, Señor, y yo no ando conforme a la carne. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que cosas van a pasar, ¿sí? Van a suceder cosas, obviamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú estás viviendo allí por el Espíritu. Tú no vives llorando, no te vives lamentando, no vives diciendo, porque soy pecador, porque soy un injusto, porque le erré, porque esto, porque el otro. No, tú dices de esta manera, porque en tu boca está el poder para la vida y para la muerte. ¿Escuchaste? De la boca, de tu boca sale allí bendición o maldición. Tú comienzas a soltar la palabra de Dios, comienzas a vivir por el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Hablar la palabra de Dios. Errar, le vas a errar, pero alineate automáticamente a esta justicia de Dios. Comenzá a vivir de adentro hacia afuera. Hay personas que viven en la carne, ¿sí? ¿Y cómo? Bueno, viven en la carne porque escuchan a sus deseos, los escuchan, ellos viven conforme a los deseos, a lo que ven, a lo que ellos creen, y se mueven en ese ámbito natural, ¿sí? Esa es su vida realmente, acomodando la carne a la carne, no acomodan lo espiritual a lo espiritual, y viven con problemas, y viven de repente una de cal y una de arena, le va bien y le va mal, le va bien y le va mal, pero tenés que ser más que vencedor por medio de aquel que nos amó. En el capítulo 8 hablamos ayer algo muy, pero muy importante. El Espíritu da testimonio a tu espíritu. El Espíritu Santo habla a tu espíritu de que eres hijo de Dios. ¿Escuchaste? Y si sos hijo, también heredero y coheredero con Cristo. ¿Escuchaste? Coheredero con Cristo. Lo que Cristo tiene, tú lo tienes, ¿sí? Y por el Espíritu Santo vas a recibir palabras a tu espíritu. ¿Para qué? Para vivificar tu cuerpo mortal, porque ese cuerpo mortal que está aquí hoy realmente es vivificado por el Espíritu Santo que te fue dado. ¿Escuchaste? Vivificado. Y esas cosas te ayudan a bien, porque esas cosas realmente ayudan a bien a los que a Dios aman, ¿sí? Esa manera de vivir por el Espíritu te va a llevar de victoria en victoria, de fe en fe. Vas a ir creciendo, vas a ir de más en más. ¿Por qué? Porque el justo vive en ti. Así que déjate de condenar y viví por el Espíritu. Jesús dijo allí en Juan 6:63, es el Espíritu el que da vida. Y está hablando del espíritu humano, es el espíritu humano el que da vida. Mis palabras que vienen por el Espíritu Santo son espíritu y son vida. ¿Escuchaste? Las palabras que vienen del Espíritu Santo van a tu espíritu y provocan vida. Esa es la manera de vivir en el Espíritu. Esa es la manera de vivir la vida en el Espíritu. Esa es la manera realmente que Dios quiere que vivas. Este es el manual de vida para tu vida. Comenzá a vivir una vida abundante. Deja la condenación, deja de vivir en la carne, viví en el Espíritu. Y escucha una cosa, para cerrar. Hoy quiero hablarte de algo que el Señor me ha estado hablando en este tiempo. El Señor quiere enseñarte a vivir por fe. El Señor quiere llevarte de victoria en victoria. El Señor quiere que vayas de fe en fe. Pero Él no va a hacer el trabajo que tú tienes que hacer. Él simplemente va a traer a tu espíritu palabras para que tú las creas o no las creas. Para que tú vivas o no vivas por fe. Para que tú te muevas o no por fe. ¿Por qué? Porque eres tú el que tiene que andar, ¿sí? Tú tienes que andar en el Espíritu y no andar en la carne.
podés ser un cristiano nacido de nuevo, un cristiano que habla en lenguas, un cristiano que congrega, pero si tú no andas en el espíritu, andas en la carne. No hay otra manera de andar, o es en el espíritu o es en la carne. Y el Señor me está hablando acerca de estos temas de oración, de enseñanza para este tiempo, ¿sí? Cómo vivir en el espíritu o cómo realmente usar el manual de vida, realmente, porque tú tienes que andar. Recuerda, el Señor te ama, te ama, te ama, te ama tremendamente, y dice que si tú le amás, ¿sí?, y guardás estos mandamientos, Él te ama, Jesús te ama y Él se manifiesta. Así que recordalo y viví en el espíritu. Viví esta vida espiritual victoriosa. Tú no eres un pecador, tú eres un justo. La gracia de Dios vino a tu interior, tú eres salvo, tú eres santo, tú eres justo. ¿Por qué? Porque tú eres como Jesús. Mira lo que dice en el capítulo 8 de Romanos, verso 29, para concluir. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Jesús, para que Él sea el primero o el primogénito entre muchos hermanos. Tremenda palabra, ¿sí? Te bendigo en el nombre de Jesús. Ahora te salen los medios de comunicación. Vamos a cerrar. Bueno, y después volvemos para terminar. Medios para comunicarte. Por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85, seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, nos vamos, nos despedimos, saludamos a todos los que están allí en el Facebook, realmente están allí conectados, a todos los que nos saludaron, a todos los que, bueno, hay cantidad enorme de personas, es tremendo, toda la cantidad de gente que estuvo viendo el programa, bueno, saludo a todos los que están allí, del otro lado, allí en su casa, llegamos a través de nuestra onda radial CX46. Bueno, para todos un gran abrazo y un beso santo. Nos encontramos mañana aquí nuevamente. Así que yo los amo, Dios los ama y Jesús es el Señor. Chau, chau.